De nuevo con todos mis suscriptores y visitantes del canal. Explicaré cómo rescatar la información del disco duro si nos vemos obligados a realizar una nueva instalación cuando no logramos solucionar problemas de pantalla azul y pantalla negra siguiendo mis tutoriales u otros encontrados en YouTube. Es muy importante rescatar nuestra información valiosa antes de formatear el disco. En este corto tutorial mostraré cómo hacerlo usando solo las herramientas que nos proporciona Microsoft más una memoria USB. Los invito a que suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar creando este tipo de contenido. En algunos ordenadores presenta este pantallazo cuando sale el fallo de pantalla azul. En caso que no ocurra así, debemos ingresar por opciones avanzadas. Ya lo he explicado en varios videos anteriores, pero lo volveré a hacer. Con el computador apagado, pulsar la tecla de encendido. Cuando aparezca el logo de Windows, pulsar y dejar sostenida la tecla de encendido hasta que se apague de nuevo el ordenador. Realizar este procedimiento en forma continua por 3 veces hasta que se vea esta pantalla mostrando el inicio o ingreso a opciones avanzadas de Windows. Cuando se vea la pantalla azul de reparación automática, pulsar en opciones avanzadas. Luego dar clic en usuario. De tener contraseña la escribimos. De no ser así, pulsar en continuar. Al ingresar aparecen 4 opciones. Elegiré solucionar problema. Luego pulsar en opciones avanzadas. Acá encontramos un menú con 6 herramientas. Ingresar en recuperación de imagen del sistema. En esta ventana presionar en cancelar. Dejar señalada la opción seleccionar una imagen del sistema. Pulsar en siguiente. En esta ventana dar clic en opciones avanzadas. Aparece este recuadro con 2 oportunidades para escoger. Elegir la segunda. Instalar un controlador. Antes de hacerlo, colocar una memoria USB en uno de los puertos para rescatar la información. La capacidad de la memoria depende de la cantidad de información a recuperar. Como podemos observar, se abre esta ventana con las carpetas de System32 que contienen los archivos ejecutables y bibliotecas del sistema. Presionar en este equipo. Se visualiza todas las particiones del disco duro y la memoria de Beto Explica, donde rescataré los archivos. También aparecen todas las particiones del disco duro, incluyendo la partición Recovery, creada automáticamente por Windows al ser instalado. Buscaré el disco donde está instalado el sistema operativo y elijo la carpeta Usuario. Luego mi carpeta personal. Acá buscar la información como documentos, favoritos y otros. Abriré mi carpeta de escritorio y copiaré este archivo de audio para ser pegado en mi memoria USB. Retrocederé para buscar la memoria donde será rescatada y la pegaré. En este momento no se ve la carpeta que he pegado. No preocuparse porque al abrirla de nuevo se actualizará. Después de pegar el archivo de audio, buscaré en la partición del disco duro una carpeta que no sea muy pesada para no alargar el video. Miremos el archivo Proyectos. Copiaré Proyecto 2 y lo pegaré en mi memoria USB de Beto Explica. Como vemos, aparece el archivo que copié anteriormente. Copiaré el archivo de Proyecto 2. Actualizamos y se ven los 2 archivos guardados más el que ya estaba en la USB. Finalmente, para salir de opciones avanzadas, presionar en cancelar y nos lleva a la pantalla azul. Pulsar en salir y continuar con Windows 10.
Con estos sencillos pasos y de una manera fácil rescatamos la información importante que guardamos en el disco duro y podemos proceder a crear una nueva instalación. En mi canal hay varios videos donde explico cómo formatear un disco duro. Gracias por visitar mi canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda, escribirla en los comentarios. Gracias y hasta el próximo tutorial.